Bueno, mis hermanos, sean todos muy bienvenidos. Vamos a continuar el día de hoy con esta serie de estudios que hemos estado repasando sobre la justificación y la santificación por la fe. Hoy día vamos a profundizar un poco más en la santificación. ¿Sí? Vamos a aclarar ciertos conceptos y vamos a repasar conceptos que ya estudiamos. Sí, yo les recomiendo que puedan estar con un lapicito, con un cuaderno o con un papel a su lado para poder ir escribiendo algunas cosas, algunas ideas para que no se les olviden, que tomen apunte, porque de verdad es que nunca está de más poder profundizar en estos temas, ya que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con una oración para que el Espíritu de Dios sea el que dirija esta reunión. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, santificamos tu nombre aquí y ahora, Señor. Padre, somos indignos de siquiera invocar tu presencia, siquiera invocar tu nombre. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, nos acercamos confiadamente a tu trono de gracia para poder obtener de ti el Espíritu Santo que tanto necesitamos para poder comprender, para poder tomar decisiones correctas, para poder ser dirigidos siempre hacia lo bueno y lo positivo. Señor, por favor, en esta hora, danos sabiduría y entendimiento. Que tu Espíritu Santo descienda sobre mí, Señor, para que no sean mis palabras las cuales sean enseñadas, sino que sean tus palabras de Dios, Señor. Que sea la Biblia la que nos enseña, que sea tus mensajeros los que nos dirigen, Señor. Señor, quédate con nosotros en esta reunión y ayúdanos siempre a poder sacarle el máximo jugo, Señor, a estas verdades tan maravillosas que tú nos has dado para este tiempo. Todas estas cosas nosotros las pedimos, Señor, clamamos, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, es bastante controversial el tema que vamos a tocar hoy. Me gustan los temas controversiales. Y es la santificación por la fe. Porque la santificación también es por fe. Y vamos a ir profundizando sobre esto. Este tema creo que lo tratamos una vez, hace un tiempo atrás, pero ahora que estamos avanzando y que estamos aprendiendo un poco más y que hemos estado conociendo un poquito más sobre Cristo, sobre cómo mantener nuestra mirada puesta en Él y bueno, y también sobre la fe, cómo poder incrementar la fe, cómo aceptar la verdad en nuestro corazón. Ya que nosotros tenemos todos estos conocimientos ahora, yo creo que es mucho mejor repasar este concepto de la santificación por la fe. Aunque ya lo vimos una vez, pero ahora lo vamos a explicar de una mejor manera. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué es la santificación? Sí, muchas veces pensamos que la santificación es una consecuencia de nuestra salvación, no es como el segundo paso, como que ya nos arrepentimos, luego ya nos bautizamos y luego, mucho más adelante, ya estoy como santificado. Pero vamos a ver en verdad qué es la santificación, cómo se realiza, porque la santificación vamos a ver que tiene dos aspectos, al igual que la justificación. La justificación, recordemos que es el perdón de nuestros pecados. Es cuando Dios nos declara justos, esa es la justicia imputada, ¿sí? Cristo nos imputa su justicia, aunque no la merecemos, pero Él nos da esas vestiduras blancas que nos quitan el pecado, nos hacen puros, blancos como la nieve.
Y luego viene la justificación impartida, la cual nos hace justos, nos hace caminar en justicia a través del Espíritu Santo, nos capacita, nos transforma. Y la santificación también tiene que ver con ese proceso de transformación, pero vamos a ver que santificación y justificación son parte de uno y el mismo proceso, con diferentes aspectos, desde diferentes perspectivas. Y vamos a aprender también cuál es nuestra parte en todo esto, qué es lo que debemos hacer nosotros, cuáles son las decisiones que debemos tomar. Muy bien, ¿qué es la santificación? Como les decía, hay dos aspectos en la santificación, en el proceso de santificación, y esto lo vamos a estudiar a la luz de la Biblia. El primer aspecto es el aspecto legal. ¿Sí? Es un aspecto que no tiene que ver tanto con una vivencia personal, sino que es como la justicia que nos otorga Cristo, la justicia imputada. Esta santificación también nos es imputada. Cristo nos hace santos, nos declara santos. Vamos a ver de qué forma lo hace y también con el aspecto vivencial. Vuelvo a destacar que actúa en conjunto con la justificación, que son parte del mismo proceso, si no hay que separarlos. Y ya les vamos a mostrar en qué parte está cada uno de ellos. Para comenzar vamos a buscar en 1 Corintios, en capítulo 6. Si usted tiene su Biblia allí, lo puede buscar también. Yo aquí lo pongo en el PowerPoint para los que lo ven en YouTube y para los que no tienen Biblia. Si usted no tiene Biblia, puede contactarse con nosotros en el correo que tenemos en el canal de YouTube, y allí usted puede obtener nuestro contacto y podemos hacer llegar de alguna u otra forma alguna Biblia. 1 Corintios 6, versículo 11. Y dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es muy interesante por dos aspectos, porque dice, ya habéis sido lavados. ¿Con qué? Cuando nosotros lavamos, ¿con qué lavamos? ¿No? ¿Con qué lavamos? Con agua. Con agua. Estoy tomando aquí ahora. Muy bien, con agua. ¿Y cuándo nosotros podemos ser lavados, por ejemplo? ¿En qué rito? Muy bien, Federico, está ahí una bala, mi amigo. Muy bien. Por lo tanto, somos lavados y también santificados y también justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es en el mismo proceso que se realiza todo. Cuando eres justificado o perdonado, también eres santificado y lavado. Todo en uno, en el nombre de Cristo. Si hubo justificación, si hubo perdón de los pecados, si hubo esa declaración de Cristo que dice que nosotros estamos limpios, en algún sentido también hay santificación. ¿En qué sentido? Vamos a ver cómo se realiza la santificación en el aspecto legal. Y para esto vamos a ir al Antiguo Testamento, para mostrar un ejemplo de santificación, pero en Éxodo 40. Éxodo 40 del 9 en adelante. Y dice así:
Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. No sé si alguno de ustedes sabe qué representa el aceite en la Biblia, cuando se habla de aceite. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué símbolo tiene? ¿El Espíritu Santo? Muy bien, hermana Mónica, el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí se está haciendo una especie de rito que tiene un símbolo, y el símbolo es el aceite con el Espíritu Santo. Y va a ungir el tabernáculo. El tabernáculo es la casa de Dios, ¿verdad? Era el templo que ellos tenían. Y cuando Cristo dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, se refería al templo de su cuerpo, pero no simplemente porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y ese versículo que es tan conocido, ¿verdad? No solamente por eso, sino porque el tabernáculo, el santuario, representaba de alguna manera a Cristo. También era un símbolo de Cristo. Y todo lo que estaba en él también eran símbolos de Cristo. Por lo tanto, se unge el tabernáculo y se santifica de esta manera. Pero ¿cómo puedo santificar yo, por ejemplo, un utensilio? Como dice, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Y santificarás el altar y será un altar santísimo. ¿Cómo podemos entender que se unge un objeto? Que se santifica un objeto. Bueno, esa Con los santificación, sacrificios de los animales. muy bien, muy bien, se santifica con el aceite, ¿verdad? Que lo están ungiendo. Pero esta santificación tiene que ver con algo que está siendo apartado para un uso santo. Está siendo separado para un uso santo. No podía venir cualquiera en el altar del holocausto, prender fuego y mandarse un asado ahí arriba. No cualquiera podía venir a hacer eso, porque era un lugar santo. Era específicamente para los ritos que eran símbolo de Cristo, símbolo del ministerio de Cristo. Por eso era todo santo, apartado para un uso específico. Y ese es el aspecto legal de la santificación. También la otra parte que a mí me llama la atención es donde dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Nuevamente, el estar lavado con agua como un símbolo de purificación y de santificación. Porque luego de eso se le ponen esas vestiduras sagradas. Ese manto que representa el manto de la justicia de Cristo. Entonces, tanto Aarón como los utensilios fueron santificados, es decir, limpios, apartados, dedicados para un uso santo. Y este es el aspecto legal de la santificación. ¿Alguna duda hasta aquí? No tengan miedo de decir, yo los escucho. Si quieren me dejan un mensaje en el chat, si no quieren hablar. Bueno, entonces seguimos. Hechos 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados
y herencia entre los santificados. Al mismo tiempo que justifica, también santifica por la fe. Al mismo tiempo que perdona los pecados, al mismo tiempo también los santifica por la fe en Cristo. Nos perdona y nos aparta para un uso santo. La justificación y santificación nunca van separados. Es el mismo proceso en un doble aspecto. Nos perdona y nos aparta para un uso santo. ¿Cuál es ese uso santo para el cual nos aparta el Señor? Para predicar el Evangelio, para llevar su mensaje. Y también tenemos el otro aspecto, el aspecto vivencial, este que es más llevado a la práctica, y este es el que es más conocido. Sí, el aspecto legal de la santificación no es muy conocido, pero es muy importante saber la diferencia, porque si no nos lleva a dos tipos diferentes de salvación, pero solamente hay una salvación verdadera. Pero eso yo creo que lo vamos a ver en otro tema, para no confundirnos. El aspecto vivencial nosotros lo podemos encontrar en dos pasajes. En Primera de Tesalonicenses 4, 1, en adelante, específicamente el 1, donde dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces le está diciendo, en otras palabras, que sigan el ejemplo de ellos. ¿Sí? Está hablando aquí Pablo y con los hermanos con los cuales él se relacionaba, mostrándose a él como, en cierta forma, como ejemplo. Como aprendieron de ellos, así deben agradar a Dios. Y que abunden más y más. O sea que eso va a ir en un crecimiento. ¿Cómo es que conviene conduciros y agradar a Dios? Bueno, dice el 2, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Cuáles fueron las instrucciones que le dieron por el Señor Jesús? De que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, y bueno, y sigue hablando de toda la clase de pecados de los cuales debemos apartarnos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y de esa forma agradamos a Dios. Y así abundamos más y más, o sea, seguimos creciendo y progresando en esa santificación. Y en 2 Corintios 3:8, el versículo que ya hemos leído varias veces en otras ocasiones: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria en gloria. Entonces aquí podemos ver que la santificación, que es la voluntad de Dios para nosotros, es progresiva. Que en esa debemos abundar más y más, y que va de gloria en gloria. Es un crecimiento diario mediante la contemplación. Y esto nos lleva a que este es el aspecto vivencial de la santificación, el crecimiento progresivo en esa santificación, en esa santidad. Entonces, asociando los conceptos de justificación y santificación, para que no se nos haga un arroz con mango aquí con esto, tenemos que la justificación tiene dos aspectos: es la imputada y la impartida. La imputada es cuando Cristo hace esa declaración donde dice: aquí Frank es justo, Frank está limpio. Y tenemos la impartida donde dice: bueno, ahora yo le voy a dar a Frank el Espíritu Santo para que sea transformado.
y pueda llevar mi carácter en él. Y la santificación también tiene dos aspectos, el legal y el vivencial. El legal es cuando nosotros somos apartados para un uso santo, y el vivencial es cuando nosotros empezamos a ser transformados en un crecimiento progresivo hacia la santidad. Cuando Dios nos declara justos, perdonados o sin pecados, esta es la justicia imputada, ¿sí? Cuando Él nos declara justos, perdonados o sin pecados, somos ungidos por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, igual como los instrumentos del santuario, que fueron ungidos por el aceite, que representaba el Espíritu Santo, y somos apartados para un uso santo. Y este es el aspecto legal de la santificación. Es nuestro derecho al cielo. ¿Por qué es nuestro derecho al cielo? Porque por los méritos de Cristo fuimos perdonados y apartados para un uso santo. Justificación y santificación en el mismo momento. Y cuando Dios nos imparte la justicia, que también se realiza todo en el mismo proceso, nos imparte la justicia o nos imparte el carácter de Cristo para reemplazar el nuestro, mediante la acción del Espíritu Santo empezamos a vivir en Cristo, en santidad. Ya no hay pecado. Somos transformados. Somos hechos aptos para el cielo. Y este es el aspecto vivencial de la santificación. Es nuestra idoneidad para el cielo. Esto nos hace idóneos, aptos, capacitados para estar en el cielo. La santificación. La justificación, tanto imputada como la santificación legal, que son parte del mismo proceso, simplemente nos perdona y nos aparta y nos deja ahí en un lugar de privilegio delante de Dios, y ese es nuestro derecho al cielo. Simplemente por eso tenemos derecho al cielo. Eso no nos hace aptos para el cielo, porque aún tenemos defectos de carácter, cosas que mejorar. Por lo tanto, el proceso de santificación y la justicia impartida, actuando juntamente con el Espíritu Santo, es lo que a nosotros nos hace aptos para poder vivir en la atmósfera celestial. ¿Se entiende bien o lo expliqué muy enredado? Ok, veo que parece que sí se entiende bien. Sí, Federico, ¿entendiste? ¿Sí? Sí. Muy bien, amigo, muy bien. Gracias por tu apoyo. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, ¿es una causa o una consecuencia de nuestra salvación? La santificación, ¿es una causa? ¿Es lo que provoca la salvación? ¿O es un fruto de la salvación? ¿Se necesita santificación para la salvación? ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Tesalonicenses 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Está clarito, ¿verdad? A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos escogió desde el principio para salvación. ¿Y cómo se efectúa esta salvación? ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13, no se lo olviden.
Salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por lo tanto, ¿se necesita santificación para la salvación? Definitivamente, sin santificación no hay salvación. Obviamente para los que conocemos la verdad. Primera de Pedro 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se es elegido en santificación por el Espíritu Santo. Dios nos elige en santificación. La santificación no es mitad mía y mitad de Dios. Es toda de Dios. Al igual que la justificación. Es todo de Dios. Entonces, ¿cuál es mi parte si todo lo hace Dios? ¿Cuál es mi parte? Bueno, tenemos 4 aspectos principales. Yo creo que igual pueden haber otro más que se me haya pasado, pero sencillamente, así lisa y llanamente, son estos 4. Creer en quién, en Jesucristo, creer en su vida, en su muerte, en su resurrección, creer que puede perdonarme, creer que puede salvarme, entregarme por completo a Él, entregar todo de mí, mi voluntad, mi corazón, abrirle mi vida a Él, entregarme sin reservas, arrepentirme de todo lo malo que haya hecho, arrepentirme de mis pecados, en fin, y confesar mis pecados. Y en ese momento, ¿qué obtengo? Justificación y santificación, ambas en el mismo proceso. ¿Esto me salvará? ¿Me va a salvar el creer, el entregarme, el arrepentirme, el confesar? ¿Eso me salva? No. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué lo hago? Bueno, no me va a salvar el creer, el entregarme, el arrepentirme, el confesar. Lo que me va a salvar es que todo eso que yo haga, creer, entregarme, arrepentirme y confesarme, me va a poner al alcance de Dios. Y Él me justificará, Él me santificará. La obra será hecha por Dios si nos ponemos a su alcance. Y esa es nuestra parte. Ponernos al alcance de Dios. Creer, entregarnos, arrepentirnos, confesarnos. Y Él va a hacer todo lo demás. Él nos va a justificar, Él nos va a santificar. Siempre y cuando nos mantengamos creyendo, nos mantengamos entregados, nos mantengamos arrepentidos, estemos todo el tiempo confesando a Dios. Entonces, en resumen, toda santificación, ya sea guardar el sábado, dar el diezmo, cambio de carácter, etcétera, 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 es hecha por el poder del Espíritu Santo. No es por esfuerzo propio, más alguna contribución de Dios. No. Guardar el sábado es un don de Dios, al igual que la justificación. Somos incapaces de hacerlo bien solos. Es imposible hacerlo solo. Y aquí, bueno, hay algunas citas que quise poner, no quise poner tantas citas de Elena White, solo algunas, donde nos habla un poco sobre la santificación. En cada grado del desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. La santificación es la obra de toda la vida. Con la multiplicación de nuestras oportunidades, aumentará nuestra experiencia y se acrecentará nuestro conocimiento.
Llegaremos a ser más fuertes para llevar responsabilidades. Y nuestra madurez estará en relación con nuestros privilegios. Y aquí nos está hablando acerca de esa santificación vivencial, ¿verdad? Eso que va creciendo a lo largo del transcurso de la vida, de gloria en gloria, abundando más y más en esa santificación. La santificación es un estado de santidad, tanto adentro como afuera. Es pertenecer a Dios en forma consagrada y sin reserva, no como mero formalismo, sino en verdad. Toda impureza de pensamiento, toda pasión concupiscente, separa el alma de Dios, porque Cristo no puede poner su ropaje de justicia sobre un pecador para ocultar su deformidad. Debe haber una obra progresiva de triunfo sobre el mal, de simpatía por el bien. Debe haber un reflejo del carácter de Jesús. Debemos andar a la luz que aumentará y se tornará más brillante hasta que el día sea perfecto. Es un crecimiento real, sustancial, que finalmente alcanzará a la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Y esto es muy profundo, de verdad, porque ¿qué dice la mayoría del mundo cristiano, el mundo evangélico? Dice que nosotros podemos ser salvos incluso si pecamos, y eso es una mentira completa, con todos sus dientes, ¿no? Como dice el dicho. No puede Cristo poner su ropaje de justicia sobre un pecador para ocultar su deformidad, a menos que nos hayamos confesado de corazón y hayamos renunciado a todo pecado que nos separaba de Dios. Cristo no va a poder hacer su obra. Por eso nuestra parte es ponernos a su alcance. Él hace el resto. De verdad que Él lo hace todo. Les impartirá la santificación y la santidad. Por medio de la fe en mi nombre, les impartirá la santificación y la santidad, que los hará aptos para su obra en un mundo de pecado, y los calificará para una herencia inmortal en su reino. La santificación también se obtiene por medio de la fe, al igual que el perdón, la justificación. Nos califica para una herencia inmortal en el reino. El Padre ha abierto de par en par no solo todo el cielo, sino también todo su corazón a los que manifiestan fe en el sacrificio de Cristo, y quienes por medio de la fe en el amor de Dios vuelven a ser leales a Él. Los que creen en Cristo como el portador del pecado, la propiciación por nuestros pecados, como el que intercede en su favor, pueden, por medio de las riquezas de la gracia de Dios, reclamar los tesoros del cielo. No cualquiera puede reclamar los tesoros del cielo. Tenemos que creer en Cristo, confiar en Él, depositar nuestra fe en Él. Por eso es importante mantener nuestros ojos puestos en Jesús. La santificación del alma, la influencia de la verdad, de la preciosa verdad, es santificadora. La santificación del alma mediante la operación del Espíritu Santo consiste en implantar la naturaleza de Cristo en la humanidad. Y aquí nos ayuda a comprender un poco más que el proceso de santificación es lo que se hace mediante el Espíritu Santo para poder implantar la naturaleza de Cristo en la humanidad. La naturaleza de Cristo.
Cuando nosotros pensamos en la naturaleza de Cristo, se abre todo un tema, todo un universo. Si Dios quiere, más adelante vamos a tratar estos temas sobre la naturaleza de Cristo, que de verdad son muy profundos, pero que nos ayudan a comprender mucho más. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo revelada en el carácter y las virtudes de Cristo puestas en actividad mediante las buenas obras. Esa es la naturaleza de Cristo. De esta manera el carácter se transforma más perfecto, de acuerdo con la imagen y verdadera santidad. Y gracias a quien se realiza la operación, gracias al Espíritu Santo. Qué importante es aceptar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Aceptarlo como un agente regenerador. Aceptarlo como Dios en nuestro corazón. Pero los que profesan creer en Jesús debieran acercarse siempre a la luz. Debieran orar diariamente para que la luz del Espíritu Santo resplandezca sobre las páginas del libro sagrado, a fin de ser capacitados para comprender las cosas del Espíritu de Dios. Debemos tener una confianza implícita en la palabra de Dios. Las palabras de los hombres, por grandes que sean, no son capaces de hacernos perfectos, enteramente instruidos para toda buena obra. Y aquí está el versículo, si no me equivoco, es de 2 de Tesalonicenses 2:13, que leímos recién. Por haberos escogido Dios desde el principio para salvación, en santificación del Espíritu y en creencia de la verdad. En este versículo se revelan los medios que obran en la salvación del hombre, la influencia divina, la influencia divina y la fe poderosa y vital de los que siguen a Cristo. La influencia divina del Espíritu Santo que nos santifica y la fe poderosa y vital que nos lleva a creer en la verdad, creer en Cristo. Llegamos a ser colaboradores de Dios mediante la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. El Señor espera la cooperación de su iglesia. No se propone añadir un nuevo elemento de eficiencia a su palabra. Ha hecho su gran obra con dar su inspiración al mundo. La sangre de Jesús, el Espíritu Santo, la palabra divina son nuestros. El objeto de toda esta provisión del cielo está delante de nosotros. ¿Cuál es ese objeto? Las almas por las cuales Cristo murió. Y está en nosotros el echar mano de las promesas que Dios ha dado y llegar a ser colaboradores suyos, pues las agencias divinas y humanas han de cooperar en esta obra. Como habíamos dicho antes, ¿cuál es nuestra parte? Ponernos al alcance de Dios para que Él pueda hacer la obra. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santificación nos cualifica para la vida eterna. Sin santidad, sin santificación, nadie verá al Señor. Es la fragancia del mérito de Cristo la que hace que nuestras buenas obras sean aceptadas ante Dios. La fragancia del mérito de Cristo. Y es la gracia la que nos capacita para hacer la obra que Él recompensará. Tenemos los méritos de Cristo, tenemos la gracia de Cristo. Los méritos de Cristo también nos hacen aceptos a nosotros delante de Dios. Nos ayudan a obtener la justificación, la justicia imputada, que nos pongan las vestiduras blancas. Pero la que nos capacita para hacer la obra es la gracia que es otorgada mediante el Espíritu Santo. Nuestras obras carecen de todo mérito por sí mismas. No merecemos gracia de parte de Dios. Hemos hecho únicamente lo que era
deber hacer, y nuestras obras no podrían haber sido realizadas con las fuerzas de nuestras propias naturalezas pecaminosas. Tito 3, 5 al 7. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No por nuestros propios méritos, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, el bautismo, y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación, esa santificación. El cual derramó, el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y ven que aquí justificación y santificación se refieren a lo mismo. Tenemos, por un lado, el Espíritu Santo, tenemos por otro lado a Cristo, tenemos al Padre. Los tres actuando en el plan de redención. Bueno, mis hermanos, la verdad es que este tema igual es un poco más profundo. Traté de simplificarlo lo más posible. Si Dios quiere, vamos a ver la siguiente semana cómo el mundo del cristianismo en general ha hecho falsas nociones sobre la santificación. Y vamos a ver qué tan importante es que nosotros veamos a la santificación como causa de salvación y no como consecuencia. La santificación es una causa de salvación. Sin santificación nosotros no podemos ser salvos. No es que somos salvos y luego santificados. No, somos santificados y luego salvos. Que Dios nos ayude a mantenernos en este proceso de crecimiento. Yo sé que cada uno de nosotros está en un proceso diferente, con diferentes pruebas, diferentes luchas, pero Dios conoce nuestros corazones y sabe que queremos hacer su voluntad. Nosotros lo que nos toca es ponernos a su alcance, creer, arrepentirnos, confesarnos, ponernos al alcance de donde está Él, para que Él pueda hacer su obra de justificación y santificación. Y no se preocupe si usted no entiende muy bien los conceptos o no sabe cómo explicarlos. Lo que importa es que usted pueda entender en este momento, lo importante, es lo siguiente, que tenemos que ponernos a los pies de Jesús y entregarnos por completo, no guardar nada para nosotros. Si queremos que Cristo nos cambie, necesitamos renunciar a nuestro orgullo, renunciar al yo y ponernos en las manos de Cristo y decirle: Cristo, yo no puedo solo, yo no puedo, ayúdame tú. Y allí es cuando vamos a poder ser justificados y santificados. Y pedirle y seguir orando para retener esa justificación y retener esa santificación y mantenernos en una senda recta. Esa es la finalidad de estos 7 años que el Señor nos ha dado antes de que se dicte la ley dominical. Esa es la finalidad de que Dios nos haya avisado antes de que venía, para que podamos estar preparados. Preparémonos cada día y busquemos cada día más del Señor. Vamos a orar, hermano. Padre bendito que estás en el cielo, santificamos tu gran nombre, Padre. Estamos aquí delante de tu presencia, en la sala de audiencia que tienes en el cielo, Señor, sabiendo que somos indignos de estar allí, pero nos escondemos detrás de Cristo, nos escondemos en sus méritos,
en su sangre derramada por nosotros, en su amor hacia nosotros tan inmenso que lo hizo entregar hasta la última gota de sangre. Y en esos méritos nosotros confiamos para rogarte en esta hora que tú puedas ayudarnos, que puedas justificarnos, que puedas perdonar nuestros pecados, que puedas limpiarnos de toda impureza, que puedas santificarnos en tu verdad cada día más, que nos puedas ayudar a mantenernos cerca de ti y a no perder el foco, a mantenernos pendientes de lo que toca estar pendiente y a mantener los ojos abiertos y a estar despiertos, porque sabemos que Satanás anda como león rugiente, Señor. Ayúdanos a no ser devorados. Ayúdanos a esforzarnos, a ser valientes y a mantenernos siempre creyendo en ti para poder estar al alcance del cumplimiento de tus promesas en nuestra vida. Señor, bendice a cada uno de los miembros de este grupo y también a todas las personas que vieron esto a través de internet. Señor, que todo sea siempre para tu honra y gloria, y oramos en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno nuevo que yo lo escuché por primera vez hoy día, pero que me gustó mucho. Concédeme, Jesús, poder y gracia para comprender cuán dulce es el amar, y haz que pueda en santidad del cielo la felicidad contigo aquí gozar. La santa sed impárteme, de conocerte a ti tendré entonces la virtud de tu perfecta salvación, y gozará mi corazón de amor la plenitud. Oh, santifícame, Señor, mi alma llena de tu amor, y haz que